La existencia de Jesús es la presencia humanada de Dios para venir a salvarnos, pero su paso por este mundo está registrada en la Biblia y en los libros de historia, como nos lo ilustra el pastor Darío Silva a continuación. Pastor Darío, hay quienes afirman que Jesucristo nunca existió y que además fue un mito. ¿En qué se fundamentan estas personas para pensar así? Absolutamente ningún fundamento, porque todos los intentos que se hicieron principalmente por la llamada crítica histórica positivista a partir de Renan y después por la crítica materialista de Marx, de Engels y sus seguidores han fracasado. Los descubrimientos de la arqueología y en general los estudiosos de la historia han logrado reafirmar la existencia histórica del Nazareno. Hoy en día nadie pone en tela de juicio que Jesús es un personaje real que existió en la región que conocemos como Palestina entre los años 7 a 4 antes de nuestra era y 30 a 33 después de nuestra era, ya que la medición del tiempo es completamente aleatoria. Que nació bajo Augusto y murió bajo Tiberio, emperadores romanos, siendo Herodes el grande tetrarca de Galilea y Pilato procurador en la tierra de Judea. Además, hay testimonios de gente muy cercana a la época de Jesús. Por ejemplo, Plinio el Joven, no cristiano por supuesto, en el año 110, Suetonio, en su historia de los Césares en el año 120, y Tácito. Es interesante que Tácito habla de los cristianos y dice en el año 116, este nombre les viene de Cristo, que bajo el reinado de Tiberio fue entregado al suplicio por Poncio Pilato. Y finalmente un testimonio que tiene mucho valor, hablando de historiadores reputados, es el de Flavio Josefo, o Yusef ben Matatías, su nombre original judío. Este historiador, que se hizo ciudadano romano, habla extensamente sobre Jesús. Solamente voy a leer lo que dice en su libro Antigüedades Judaicas, el capítulo 18 y los versículos 63-64, según la medición convencional. En esta época vivió Jesús, un hombre excepcional, porque realizaba cosas prodigiosas, maestro de gentes que estaban plenamente dispuestas a acoger cordialmente las doctrinas de buena ley. Se ganó a muchos entre los judíos, incluso entre los griegos. Cuando al ser denunciado por los notables, Pilato le condenó a la cruz, los que le habían entregado su afecto al principio no dejaron de amarle, porque se les apareció al tercer día, vivo otra vez, como lo habían anunciado los antiguos profetas, así como otras 1000 maravillas en relación con él. Actualmente no ha cesado la descendencia de los que por su causa se llaman cristianos. Cabe destacar que Josefo nunca abrazó la fe cristiana, sino que permaneció fariseo hasta el fin de sus días, lo cual le da especial valor a su testimonio. Ha sido descubierto un osario en el cual, ya hechas todas las pruebas, reposan las cenizas, porque así dice la leyenda de Jacobo, el hermano de Jesús. Las Sagradas Escrituras nos hablan de que uno de los hermanos de Jesús precisamente se llamaba Jacobo, de tal manera que hoy en día ya no es serio estar negando la existencia de Jesucristo. Pastor Darío, ¿qué opina usted con respecto a lo que piensan los gnósticos con respecto a que Jesucristo es un ser sobrenatural, que por decirlo así no tuvo una esencia puramente humana? Bueno, eso es una tontería. Porque si vamos a las Sagradas Escrituras, ellas abundan en testimonios de la humanidad de Cristo, que era un hombre, como yo, como los que están viendo el programa, como tú. Bueno, por ejemplo, en Gálatas 4:4, Pablo nos dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Si nace de una mujer, tiene que ser un hombre. En Lucas 1:52 encontramos que él, después de que fue perdido y luego hallado en el templo de Jerusalén, regresó con José y María a Nazaret, donde se había criado. Y dice, crecía en estatura y en sabiduría. Si no es un ser humano, no tiene por qué crecer, no está sometido al proceso de crecimiento. En Hebreos 4:15 se nos dice que fue tentado en todo como nosotros, aunque sin pecado. No puede ser tentado sin un hombre. Dios no puede ser tentado por nadie, pero la naturaleza humana en realidad sí. Ahora, Mateo 26:38 nos da un dato muy concreto y muy humano. En Getsemaní, sudando sangre por nosotros, Jesús se deprimió. Dijo que su alma estaba triste hasta la muerte. La depresión es una emoción, por cierto, muy humana.
En Lucas 23:46 le dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, no solo tenía cuerpo humano, sino alma humana y espíritu humano también. Era un ser tricótomo, como todos nosotros. Ahora, por supuesto, hay muchas otras cosas que podríamos decir. Me parece muy interesante lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 1, porque este testigo habla de la siguiente manera: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo de vida. Imagínese usted, lo que él había oído, lo que había visto y lo que había tocado respecto al verbo de vida. Son cosas demasiado concretas en realidad, pero me parece que la discusión termina cuando vemos el famoso encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el brocal del pozo de Jacob. Porque allí, en la descripción que el evangelista Juan nos hace en su capítulo 4 y los versículos 6 y siguientes, hay perfecta certidumbre de la humanidad de Jesucristo. Porque ¿qué es lo que se nos está diciendo? Que Jesús estaba fatigado del camino, que se sentó allí junto al pozo para descansar. Dios no se fatiga, los seres humanos sí nos fatigamos. Luego dice, los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Si iba a comer, necesariamente tenía un cuerpo humano que necesita del alimento material. En eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Tenía sed. Si se fatigaba, comía y tenía sed, pues obviamente se trataba de un ser humano. Ahora, es muy interesante lo que el propio Evangelio de Juan nos muestra en el capítulo 11 y el versículo 35, cuando Jesús llega a la casa de Lázaro, Marta y María y se coloca junto a la gruta donde está el cadáver de su amigo. Y dice Juan, Jesús lloró. Llorar es una emoción muy humana, es la expresión de un sentimiento muy humano. Y finalmente quisiera recabar cómo en Juan 2:15 este propio evangelista nos dice que Jesús entró al templo con un perrero a sacar a los mercaderes que habían convertido en cueva de ladrones su casa de oración, y estaba airado. Y la ira es también, por supuesto, un sentimiento muy humano. Pastor Darío, por el contrario, existen algunas personas que piensan que Jesucristo sí existió humanamente, pero que es comparable a profetas como Mahoma. ¿En qué fundamentaría la verdadera divinidad de Jesucristo? Bueno, pues hay varias cosas con base en las cuales nosotros creemos que ese hombre, sometido a todas las limitaciones de los hombres, pero hombre perfecto, sin pecado, es al mismo tiempo Dios mismo, el creador del universo, el Señor de la creación. Lo que ocurre con la encarnación del Hijo de Dios lo aclara San Pablo cuando dice que la kenosis o vaciamiento a que se somete es un despojo por medio del cual, mientras está en carne humana, no deja de ser Dios, pero hace un voluntario no uso de sus atributos divinos. Ese es el despojo de Jesús. Ahora, nosotros sabemos que Dios por los nombres que se le dan en la Biblia. Por ejemplo, en Hebreos 1:8 se dice, pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Observe cómo el Padre mismo llama Dios al Hijo. Encontramos en Mateo 16:16 que es adorado por hombres, es decir, que los seres humanos se postran delante de él. También en Hebreos se nos dice que lo adoran los ángeles de Dios. Dios Padre lo llama Dios. Los ángeles lo adoran, los hombres lo adoran. Además lo adoran todas las criaturas. Porque imagínese usted que en Filipenses el apóstol Pablo dice que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Él es el Señor. La palabra Señor es Kyrios en el griego, que significa un señor cuyo señorío no conoce límites. La equivalencia de la palabra hebrea del Antiguo Testamento, Adonai, un señor sobre todo otro señorío. Ahora, hasta el punto de que Apocalipsis mismo lo llama Rey de Reyes y Señor de Señores, lo cual no acepta discusión porque son títulos dados únicamente a Dios. Ahora, Jesucristo muestra una serie de atributos que necesariamente hacen que sea Dios. Por ejemplo, omnipotencia. Cuando ha resucitado antes de la ascensión, en Mateo 28:18 dice,
toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién puede tener toda autoridad si no es Dios mismo? Ahora, la omnipresencia está aprobada de 1000 maneras. Él dice, donde quiera que 2 o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Cuántos están reunidos en este momento en el nombre de Jesús? ¿En cuántos lugares? Y Él está con todos al mismo tiempo. Por supuesto, no podemos desconocer que es invariable, con la invariabilidad de Dios, porque Hebreos declara en forma solemne, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, de tal manera que es una tontería discutir sobre su divinidad. Además, hay una serie de obras que se le atribuyen a Jesucristo y que solo pueden ser obras de Dios. Por ejemplo, Juan 1:3 dice que Él desde el principio estaba con Dios y que era Dios mismo, y que por Él todas las cosas fueron hechas, y que sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Entonces, si es el creador, necesariamente es Dios. Pero además el apóstol Pablo les escribe a los colosenses una carta en la cual les dice que Jesucristo es el sustentador de toda la creación. Es decir, que no solamente crea las cosas, sino que las mantiene o sustenta. Eso no lo puede hacer sino Dios. Lucas 7:48, entre muchísimos pasajes, nos demuestra que Jesucristo perdona pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Ningún hombre lo puede hacer. Juan 5:25 nos habla, entre otros muchísimos pasajes también de las Sagradas Escrituras, sobre cómo Jesucristo resucita a los muertos. El único resucitador es Dios. El propio Juan abunda en testimonio sobre la divinidad de Cristo. Por eso su evangelio es el evangelio cristológico por excelencia. Por ejemplo, en Juan 5:27 nos dice que Él es el juez. En Juan 15:26 se nos informa que Él envía el Espíritu Santo. Imagínense, ¿cómo puede alguien enviar el Espíritu Santo si no es Dios mismo? Pero como si faltara, en la Escritura encontramos algo extraordinario. Él se muestra igual con el Padre y con el Espíritu Santo, en la unidad de la Trinidad. Por ejemplo, en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿Cómo puede ser uno con el Padre si no es Dios? En 2 Corintios 3:17 se nos dice por el propio Pablo, el Señor, es decir, Cristo, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Son muchas, pues, las pruebas escriturales que nos permiten afirmar palmariamente que Jesucristo es Dios verdadero. En la esencia misma de Dios es inherente que no tuvo principio y no tiene fin. ¿Cómo se puede explicar la preexistencia de Jesucristo en el mundo? Es una muy excelente pregunta, porque últimamente, por virtud de la nueva era y otros sistemas esotéricos que se han puesto de moda en Occidente, se está pretendiendo decir que todos preexistimos. Eso no es verdad. El único que ha preexistido desde toda la eternidad es Jesucristo. Mire, el profeta Isaías, en su capítulo 9 y el versículo 6, dice una profecía clave para toda la fe cristiana. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros. Se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Observemos en primer lugar que cuando habla de un niño, es decir, de un ser humano, dice que ha nacido. Pero cuando habla del hijo, dice que fue concedido. No se puede conceder sino lo que ya existe. No se puede dar sino lo que uno tiene en su poder. Entonces, es claro que el niño nace en cuanto hombre, pero el hijo es concedido por tratarse de Dios mismo. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan dice cosas tremendas. Por ejemplo, en Juan 1:1 habla de que en el principio era el verbo, es decir, logos en griego. Jesucristo recibe este nombre, que el logos era con Dios y era Dios. En Juan encontramos algo tremendo. Está discutiendo Jesús con los fariseos y Él les dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegan, le dijeron los judíos: ¿ya han visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Y este yo soy es nada menos que el tetragramatón, un nombre impronunciable, el único nombre que las Sagradas Escrituras se le da a Dios en el Antiguo Testamento. YHWH, consonantes sin vocales. Y por supuesto, este nombre es potestativo de Dios, el gran yo soy. Y es bueno observar que Jesucristo no dice: antes de que Abraham naciera, yo era.
sino yo soy. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, el gran yo soy, sin principio ni final. Para toda la humanidad, esta es una época muy especial, aunque no crean en Jesucristo. ¿Cómo hacemos para explicar el por qué todas estas personas giran alrededor de esta fecha tan especial? Bueno, eso sí es muy sencillo. En Semana Santa, en las Navidades, ocurren una serie de fenómenos curiosos. Aún los que no practican la fe cristiana firman, por ejemplo, tratados de paz o ceses al fuego. La gente trata como de recogerse en familia, como de enfatizar los valores tradicionales, como de mirar lo trascendental, lo que está más allá de los sentidos corpóreos. Es decir, son épocas en las cuales los valores humanos se vuelven esenciales otra vez en las relaciones interpersonales. Y es indiscutible que en todas las naciones, no importa qué religión practican, no importa qué problemas tengan, Navidad o Semana Santa, son fechas en las cuales se está buscando a Dios. ¿A qué se debe eso? Muy sencillo, a que en su inconsciente colectivo, la humanidad caída instintivamente honra a su Redentor. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Lo leemos en Mateo 27:51 y fue para darnos acceso inmediato a Dios. Continuamos con Hechos y Crónicas mientras volvemos al templo otra vez en este 2023.